Buenas tardes, casi acercándose la noche. Gracias por acompañarnos en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, en esta sala Aida Cartagena Portalatín. Gracias, la Fundación se siente muy agradecida por su presencia en este día, en esta conferencia Ciudadanía Democrática para el siglo XXI. Esta charla será impartida por el profesor, el politólogo Elvin Calcaño. Y en el día de hoy, muchos que participaron del curso internacional Ideas Políticas para una Cultura Democrática, en sus 3 ediciones, recibirán el certificado de participación o de aprobación que les corresponde. De verdad, gracias por sacar de sus agendas este espacio, este tiempo para conversar sobre los retos en la actualidad y cómo podemos afrontar estos retos a partir de los conceptos y de las ideas políticas. De inmediato saludo a el historiador Diomedes Núñez Polanco, quien es vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, al profesor y politólogo Elvin Calcaño, que durante este tiempo, desde mediados del año pasado y hasta terminado abril de este año, ha compartido los conceptos, sus conocimientos, el debate de las ideas políticas con estos estudiantes. A todos ustedes que han participado en estas ediciones del curso, los académicos que nos acompañan, a los colaboradores y amigos de la Fundación. Muchas gracias, buenas tardes. De inmediato escucharemos las palabras de nuestro vicepresidente, el historiador Diomedes Núñez Polanco, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, profesor Calcaño y los asistentes a esta conferencia de esta tarde, noche, ya casi, ¿no? Muy bien. Bueno, saludar y celebrar, ¿verdad? Ya el final de estos cursos. Han sido 3 cursos que se han dado, y 2 el año pasado y 1 este año, virtual, a través de la web, y ha participado unos más de 300 personas de todos los niveles. Han estado participando en los cursos, en los 3 cursos, y lo que significa que hay un interés. Es decir, no es verdad que el interés por las ideas, por la discusión, por el debate, ya eso es del pasado, no. Al contrario, en este siglo XXI, en esta época, este cambio de época que vive la humanidad, una época extraordinaria, llena de conflictos, guerras y eso, pero también llena de aportes, llena de la tecnología, llena de ilusiones y de proyectos hacia un mundo mejor. Los avances de la tecnología, los avances de la técnica, de la ciencia, necesariamente tienen que ir a favor de la humanidad. Así. Ha sido así siempre. Así. Cada etapa de la historia ha ido mejorando, ¿no? Sí, de etapas primitivas, las más antiguas, hasta hoy ha sido avance para la humanidad, aunque siempre en medio de grandes conflictos. De modo que justamente por eso las ideas, el debate, el conocimiento sigue siendo muy importante, y en ese sentido, por eso la Fundación Juan Bosch, en honor y en el tono del personaje de nuestra historia, Juan Bosch, que creía en las ideas, creía en los cambios, creía en la modernidad, en las transformaciones. Por eso nosotros insistimos, y parte de nuestro programa de actividades, de accionar de nuestra fundación, tiene que ver con propagar y facilitar a los diversos sectores de la vida de nuestro país y del mundo, porque, como ustedes sabrán, no solo estaban ustedes participando en los cursos, sino que también había conectados y siguiendo los 3 cursos,
los tres momentos de varios países de América Latina, e incluso de Estados Unidos. Lo que quiere decir que estamos en un momento interesante. Entonces, sobre esos temas, ya concluyendo en el día de hoy, esos cursos, el profesor Elvin Calcaño, una persona joven, sabe muchas cosas, sabe mucho, pero bastante joven, quizá más joven de lo que ustedes se imaginan. Para mí ha sido un descubrimiento haber tenido contacto con Elvin, primero en su curso, en los cursos. Incluso antes había participado en un curso de Nueva York, ¿no? Estuvimos presentes, pero ya después con la fundación estuvimos, he participado en los tres, primero estuve en uno y después cuando puedo me conecto en los demás. Y quiere decir que estamos en un momento muy interesante. Te felicitamos, Elvin, por trabajo, una gente joven que ha regresado a su país, ha estado fuera, se formó en el extranjero, ya ustedes saben, tienen su currículum, trabajado, aportado en otros países, pero qué bueno que esté en nuestro país, que ya te quede con nosotros, aunque siga desde aquí aportando a otras partes del mundo. De modo que el tema de hoy, ciudadanía democrática para el siglo XXI, es lo que, sobre ese tema va a hablar el profesor y podremos ya al final también discutir y conversar sobre esos aspectos. Todo esto también les decirlo, en el marco de los 60 años del gobierno de Juan Bosch, que estamos conmemorando en este 2023, los 60 años de ese gobierno, que hizo cosas muy importantes, entre ellas, fundamental, la Constitución de 1933, una gran Constitución, que ya ustedes, de eso también se hablará en otros momentos. De modo que hasta aquí llego y muy buenas tardes. Gracias al señor Diomedes Núñez Polanco, que es vicepresidente de la Fundación, por estas salutaciones que nos dirige. Como ya él decía y como yo mencionaba al principio, con este encuentro se da cierre formal al curso internacional Ideas Políticas para una Cultura Democrática, que desde junio del año pasado vino realizándose. Y gracias al avance tecnológico y a las plataformas digitales, este curso pudo captar a más de 300 participantes de territorio nacional como de otros países. Y una representación de estas tres ediciones, de estas tres promociones, han decidido compartirnos su testimonio, compartir su agradecimiento con el profesor, con la Fundación y las otras instituciones implicadas en este proceso, en esta oferta académica, así como también comparten con nosotros la reacción, lo que pueden rescatar de estos encuentros. En estos momentos vamos a compartirles este audiovisual en donde 3 de estos estudiantes se hacen eco de las opiniones de la mayoría de los participantes. Si tuviera que darle una categoría al diplomado de Ideas Políticas para una Cultura Democrática, diría puertas abiertas. El curso de Ideas Políticas para una Cultura Democrática marcó un antes y un después en mí, en la forma de yo ver la política como algo estacional. Me enseñó a verla como algo activo, algo que pasa día a día y cómo ser parte de esta, cómo no quedarme fuera del debate. Quiero darle primero las felicitaciones a la Fundación Profesor Juan Bosch por la organización de este curso. Me parece sumamente interesante, principalmente en esta época donde las ideas políticas están evolucionando de una manera muy importante, con los conflictos que se están dando en nuestro mundo y también en nuestra sociedad. Y además porque es un punto de reflexión que debemos siempre tener pendiente, principalmente hoy día que no siempre la política está siendo acompañada de ideas e ideologías desde las ciencias políticas, sino que más bien se está improvisando en esas ideas. Por medio del maestro Elvin Calcaño pudimos entonces conocer la actualidad del sistema democrático o de esos procesos democráticos dentro de todos los ámbitos sociológicos. Otras cosas que aprendí fue a saber en qué
consiste la justicia social, la democracia, cómo uno ejerce la democracia. Uno ejerce la democracia cuando hay participación. Sin participación no hay democracia. Para mí ha sido de mucha riqueza porque me ha llevado de nuevo a releer a aquellos autores y además actualizar las ideas nuevas que hay sobre la política actual. Es que antes no conocía de Hannah Arendt, no conocía de Anna Pitkin, tampoco de Norberto Bobbio, o sea, de esas bases críticas y teóricas que sostienen los estudios actuales de ciencias políticas. Se ha creado un hambre en mí, o como un deseo de ser más participativo, de estar más pendiente a las cosas, de opinar más y decir lo que yo entiendo no está bien, porque el problema con nuestra sociedad es que sabemos lo que no está bien, mas no decimos nada en contra de esto, y de cierta forma estamos apoyando lo que está mal, porque si nadie dice que no, todos dirán que sí. Cuando uno no habla, uno no da la opinión, uno concede. Me parece muy importante que se retomen correctamente los conceptos y las ideas. Y la facilidad de la participación, o sea que todos pudiéramos integrarnos sin ninguna dificultad. Le agradezco a la Fundación Juan Bosch, a Elvin Calcaño, a la ADP, a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Les invito a seguir a la cuenta de la Fundación Juan Bosch para que estén pendientes a próximas actividades y cursos que estos imparten. Agradecer al catedrático Elvin Calcaño, muy joven pero súper preparado, pero sobre todo un gran ser humano, y a la Fundación Juan Bosch por esta oportunidad, no de acuñar un certificado más o por decir unas horas agotadas de nuevo conocimiento, sino por llevarnos hacia el empoderamiento social y asimismo hacia una cultura democrática. Qué alegría da saber que las acciones que realiza la Fundación Juan Bosch en favor de la sociedad dominicana, de las sociedades, porque en este curso no solo se quedó en el territorio nacional. Qué alegría da ver que las acciones de la Fundación dan fruto y que muchos jóvenes han optado por aprovechar estas oportunidades, que no serán las únicas, vienen más de camino. Y para continuar con este aprendizaje, con este desarrollo, sobre todo en las ideas políticas, vamos a escuchar la ponencia del académico y politólogo Elvin Calcaño, que nos compartirá Ciudadanía Democrática para el siglo XXI. Aprovechemos. Muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Voy a tomar un poco de agua, siempre es importante para este tipo de actividad que uno usa mucho la garganta. En primer lugar, agradecerles por su presencia, que es una presencia que se une a esa presencia que ya tuvieron durante todo lo que fue el curso, que empezamos en julio del año pasado y que ahora vamos a hacer una suerte de conclusión, repasando algunos temas de los que estuvimos viendo durante todo este tiempo y retomando, y vamos a decir, viendo otros asuntos y problemáticas relacionadas al problema y al fenómeno de la democracia. Antes de entrar en materia de lo que será la conferencia de hoy, el conversatorio, prefiero reiterar ese agradecimiento a la Fundación Juan Bosch, por, este trabajo que hace desde una perspectiva de rescatar lo que fue la figura del profesor Juan Bosch, que no era otra cosa que un gran democratizador del conocimiento para nuestra sociedad y para la América Latina. No sé si ustedes conocen la anécdota de que Juan Bosch fue uno de los inspiradores de Gabriel García Márquez, considerado por algunos uno de los grandes o el más grande literato de la América Latina, y fue un dominicano desde nuestro país que influyó mucho en él para que él hiciera una carrera literaria, porque Juan Bosch, entre todas sus
sus talentos, sus conocimientos, todas las facetas en las que se desempeñaba, tenía una muy importante que era la de la literatura. Entonces yo creo que a la luz del siglo XXI que vivimos, con todos sus desafíos, todas sus problemáticas, sus tendencias, algunas preocupantes, otras más bien desafiantes, es importante que nuestros países, en este caso nuestro país, la República Dominicana, tenga una institución como la de Fundación que haga un trabajo dirigido a ese asunto tan importante hoy día, que es fomentar las ideas en una sociedad, las ideas democráticas, fomentar el debate, fomentar el conocimiento, pero un conocimiento en clave de derechos humanos, por lo tanto gratuito. Y este curso fue sumamente importante que fuera gratuito para que lo pueda tomar cualquiera. Y fue muy importante que fuera en línea también desde el punto de vista de poder ampliarlo, porque no todo el mundo puede venir aquí. Varias personas hoy se estuvieron comunicando conmigo para decirme que no habían podido llegar. Me llamó una persona de Elías Piñas, ¿no? Me llamaron personas, me enviaron mensajes de Santiago Rodríguez, de Samaná, que no habían podido llegar por temas de transporte. Sabemos el tipo de sociedad que vivimos, ¿no? Una sociedad donde el 70%, un poco más de las personas tienen ingresos inferiores a los $400. Entonces son personas que trasladarse hacia aquí tiene un costo. Yo creo que frente a eso, lo que hicimos con este curso, desde la iniciativa de la Fundación, tiene un espíritu de hacer justicia y de esa clave de la educación como un derecho. Porque la educación, cuando se paga, no es un derecho. La educación, para que sea un derecho, tiene que ser gratuita para que le llegue a cualquiera. Entonces yo creo que, dicho eso, reiterando nuevamente el agradecimiento a ustedes, como les decía en el curso, el hecho de que ustedes se mantuvieran ahí, la constancia que demostraban, sus participaciones, sus intervenciones, siempre de un muy buen nivel. Así que ahora me toca a mí darle una felicitación a ustedes, pedirles un fuerte aplauso para ustedes mismos. Por haber hecho ese esfuerzo que en la sociedad de hoy, donde todo es ligero, donde a veces todo parece una cháchara, hacer este tipo de cosas va como que a contracorriente de lo que la propia sociedad de hoy tanto fomenta como premia, que es que está lo peligroso, ¿no? Cuando se premia la ligereza, se premia la mentira, se premia el decir cualquier cosa. Yo creo que ustedes han demostrado que no todo es eso y que eso se puede cambiar también. Dicho lo cual, vamos a comenzar en lo que vamos a estar hablando el día de hoy, un poco sobre ciudadanía democrática, desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva que nos permita concebir, conceptualizar, pensar en otras alternativas para democratizar aún más nuestras sociedades frente al tipo de sociedad que tenemos hoy día, en el siglo XXI, que es una sociedad particular, no es la sociedad del siglo XX, vamos a estar hablando de eso, que fue, digamos, la matriz sociopolítica, ideológica, en la cual la mayoría de nosotros o bien nacimos o bien nos fuimos desarrollando, ¿verdad? Donde construimos nuestras certezas. El mundo de hoy derrumba muchas certezas, ¿verdad? Por la cantidad de problemáticas que supone, las disrupciones en el ámbito tecnológico, en el cambio en términos de cómo la gente se relaciona con las instituciones, con las cosas en general. Y yo creo que frente a eso hay que hacer una reflexión de cómo operativizar una democracia o una sociedad más democratizada para el siglo XXI. Y es un poco, digamos, el espíritu, podemos decir hegelianamente, que tenemos en nuestra conferencia el día de hoy. Me han dicho que apunte hacia allá para cambiar. Y vamos a comenzar. El título de esta primera diapositiva lo extraigo de un autor que mencioné varias veces en las clases, que es Alexis de Tocqueville, un clásico del pensamiento sobre la democracia, y es que él decía algo que era muy importante: la democracia es un problema y es una solución, ¿no? Y lo decía, lo menciona en su libro clásico, que también les recomendé varias veces, que se titula La democracia en América. Es un libro de aproximadamente entre 1835 y 1842, donde él sacó 2 tomos de ese libro, luego de haber pasado 2 años en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y en función de lo que él vio allí, hizo una gran reflexión que quedó como un clásico para siempre, en términos de cómo él concebía la democracia, a partir de lo que vio en Estados Unidos, que había sido la primera sociedad que construyó un Estado liberal, a partir del 1776.
propiamente a partir de 1787, que es el año de la Constitución norteamericana. Entonces, la democracia como problema, el título lo tomo de Tocqueville, quiero decir, pero luego otras ideas no son de Tocqueville, vamos, propiamente, de otros autores, un poco de mi propia reflexión, cosas que he escrito académicamente. Como problema, la democracia representa un problema porque promete algo que no cumple sustancialmente, es decir, la democracia dice que somos iguales y dice que se sostiene sobre una base de libertad, la libertad de que cada persona elija aquello que quiere, pero eso no lo logra cumplir sustancialmente, lo logra cumplir las democracias liberales como las que vivimos la mayor parte del mundo. Formalmente hay un procedimiento democrático en nuestros países, vamos y votamos cada 4 años, las autoridades electas tienen, vamos a decir, una legitimidad de origen, en el sentido mayor, lo más cercano a algo sustancial, podría decirse, pero eso no es la democracia completamente. Eso es un tipo de democracia formal, como estuvimos hablando en clase. Entonces ocurre, como dice Pierro Sambalón, que la democracia tiene un carácter inestable que le es constitutivo, es decir, la democracia genera una desilusión en la gente, porque la gente no ve realizado nunca sustancialmente el ideal de que todos somos iguales. Al final, un grupo tiene que decidir, al final nuestras sociedades, como decía otro autor, no sé si lo mencioné en la clase, creo que sí, que es Robert Michels, que dice que las sociedades modernas son estructuralmente oligárquicas, porque son sociedades que por la división que establecen entre ámbitos de la sociedad y de la política, solo poca gente se puede dedicar a la política y se convierten en una suerte de área, digamos, de grupo especializado que de manera oligárquica ejerce el poder, porque tienen el conocimiento sobre el funcionamiento del aparato público, sobre el Estado, sobre las ideas que circulan en la sociedad, tienen el privilegio de la enunciación, decir cosas que le llegan a la mayor parte de la gente. Lo otro, que la democracia, y esto es muy importante y lo mencionaban varias veces, la democracia griega no es una referencia de democracia para nosotros. Hay gente que dice que bueno, que los griegos y la democracia griega, eso no es una referencia para la modernidad, dado que, sobre todo por 2 elementos. Primero, la democracia griega tenía un asunto de escala, era democracia dentro de una ciudad-estado pequeña, amurallada, donde solamente podían participar como sujetos políticos en torno al 15%, todos hombres, de los que vivían en aquella sociedad, y era una democracia que se ejercía de manera directa. La gente hacía política directa, porque para los griegos la política tenía un sentido antropológico, era una politeia, es decir, era un hacerse constantemente. Eso no puede hacerse en la modernidad, porque en la modernidad, primero, como ya decía, la sociedad se divide entre una parte del sistema político y otra del sistema social, y en el contexto del capitalismo la gente no puede hacer política directa porque tiene que trabajar para sostenerse, porque todo tiene un precio prácticamente en las sociedades que vivimos, de tal modo que la gente, a menos que alguien que sea muy rico, la gente no puede dedicarse a hacer política directamente, salvo los políticos profesionales. Y que hace también que la democracia sea un problema, el marco de la democracia moderna, esto para mí es lo más preocupante, individualiza de un sentido radical a las personas y convierte las sociedades, como decía Marcuse, en unidimensionales. Para Marcuse, el que vivimos en sociedades unidimensionales, en su famoso libro del El hombre unidimensional, así se titula, el problema estaba en el hecho de que en la sociedad de hoy, en la sociedad del capitalismo avanzado, no es posible vivir en un afuera de esa sociedad, porque como todo está mercantilizado, incluso la subjetividad de la gente, uno no puede estar fuera de ese sistema. Quien intente estar fuera del sistema capitalista, el primer problema que va a tener es que no va a poder comer, porque ¿y dónde va a conseguir comida a menos que tenga un cunuco o algo? Porque todo hay que comprarlo, ¿no? Y todo tiene un precio que se contabiliza en términos monetarios de mercado, en función del sistema de precios de cada sociedad. Entonces, eso aunado al hecho de que hay una gran individualización en nuestras sociedades, una individualización casi ontológica, en el sentido de que el ciudadano y la persona de hoy día solo se concibe como un individuo que actúa dentro de una sociedad que tiene un mercado. Eso constituye un problema, porque la gente no se asume como sujeto de derechos políticos y la gente no se asume como sujeto con un compromiso cívico con sus instituciones. Para la gente las instituciones son o algo negativo o algo a lo cual solo se refieren cuando hay elecciones.
o cuando tienen que ir a resolver un problema, pero no hay una relación cívica con las instituciones. Y eso es por el tipo de sociedad que configura la modernidad, lo cual abona al hecho de que la democracia sea un problema. Ahora, la democracia es una solución, decía el propio Tocqueville. ¿Por qué es una solución? Porque implica un lenguaje político republicano, que es un lenguaje político muy antiguo, tendríamos que remontarnos a Roma, y sobre todo a las repúblicas italianas del siglo XIV y XV, en una de ellas vivió Maquiavelo, desde ahí Maquiavelo escribía. Cuando la gente dice, no, que Maquiavelo es el padre del cinismo, no, usted no sabe de Maquiavelo, usted no ha leído Maquiavelo. Maquiavelo era un pensador de una ética de lo público. Y el lenguaje político republicano entiende la libertad, de eso vamos a hablar en un rato, como participar de la constitución del gobierno. Es decir, un gobierno que emane de las propias personas y que tenga un vínculo sustancial con la gente. La democracia recupera algo de eso cuando se da en el siglo XIX, algo que fue muy importante, que es que se articula la libertad liberal con la libertad republicana. Eso lo explica muy bien un autor que también mencionaba, que se llama Quentin Skinner, que él tiene un libro que se llama Historia del Pensamiento Político, donde él habla y lo explica muy bien, eso, me parece que en el capítulo 2 de su libro, de cómo se da esa articulación entre la libertad liberal y la libertad republicana. Es decir, la libertad como no intervención y la libertad como participación de los asuntos públicos. La democracia como solución significa, la democracia es tanto una forma de gobierno, es decir, cuando nosotros hablamos de la democracia dominicana, nos estamos refiriendo a una forma en la cual nos gobernamos los dominicanos y las dominicanas. Pero también la democracia tiene que ver con una forma de sociedad, con una subjetividad, con una forma en cómo nos relacionamos entre todos los que constituimos la sociedad. Y por último, la democracia es una solución porque, yo creo que esta es la parte más importante, implica un procedimiento o un proceso que nos permite acercarnos a sus dos grandes ideales, que es el ideal de la libertad y el ideal de la igualdad, a través del procedimiento democrático, del nexo institucional democrático de nuestras sociedades. En una buena medida, las sociedades más democráticas se acercan más, las menos democráticas menos, pero en una buena medida nos acercamos a ese ideal de que seamos iguales, porque el día de la elección, al menos en teoría y donde se respeta el voto, todo voto vale lo mismo, el del rico y el del pobre, ¿verdad? Y eso implica, de algún modo, insisto en eso, acercarse al ideal democrático de la igualdad constitutiva de cada ciudadano que compone una sociedad. Eso lo permite la democracia. En una sociedad donde no hay democracia formal, que ahí hay un problema, incluso con perspectivas con las que yo podría coincidir ideológicamente, pero ahí hay un problema con perspectivas de esas que se han planteado y se han convertido en gobierno, donde no había elecciones. Y tú dices, bueno, ¿y qué está pasando, no? ¿En qué medida, vamos a decir, se puede ir concretando ese ideal enunciado de la igualdad de todos y todas? Aquí lo que quiero hacer es, antes de pasar a la parte de los desafíos de la democracia, ciudadanía democrática, es que veamos, como decía hace un rato, el tipo de marco sociopolítico, que es como se dice en politología, se habla siempre de lo sociopolítico y de matriz sociohistórica. Son, digamos, las dos bases sobre las cuales se construyen instituciones dentro de una sociedad. Una matriz sociohistórica, que es un nexo histórico que tenemos cada sociedad, y sobre una matriz sociopolítica, ¿no? Que implica tanto ámbitos de la sociedad como ámbito de política, ámbito de la decisión en una sociedad. Hoy vivimos en un mundo con unas particularidades, la mayoría para mí muy preocupantes, no invitan al optimismo, la mayoría de ellas, y la primera tiene que ver, que yo creo que es uno de los grandes problemas de hoy, por más que las personas de ideología neoliberal celebren eso, y bueno, con toda la legitimidad, creo que se equivocan, y es que el pacto capital-trabajo, como le llamó Klaus Hofe, que fue el estado de bienestar, ha desaparecido en nuestras sociedades bajo el influjo de un capitalismo financiero que, vamos a ver más adelante, entre otras cosas, debilita sustancialmente el lenguaje democrático y el lenguaje republicano, como un lenguaje y una discusión sobre lo común, lo que nos concierne a todos y todas, porque vivimos en sociedades bajo el capitalismo financiero que atomizan a la sociedad, profundizan el carácter individualista de nuestras sociedades.
No sé si ustedes han visto ahora esta narrativa que se usa mucho ahora, que ya no hay trabajadores, ahora hay colaboradores. Ah, bueno, pues yo no voy a ir mañana porque si estamos colaborando no voy. Bueno, es verdad. Hasta ahí se acabó la colaboración, hasta ahí se acabó la colaboración. Ahí se convierte en tu jefe y te dice, usted tiene que venir mañana a las 8, ¿verdad? Si no, se le va a descontar del cheque. Ah, pero no éramos colaboradores. Entonces, fíjense, esa cuestión de la colaboración, que parece anecdótico, pero es sustancial, en el sentido de que implica un lenguaje que naturaliza relaciones de subordinación y desiguales como si fueran irrealmente iguales. Y esto lo hablaba mucho Marcuse, que él decía que en la sociedad de hoy se parte de una lógica donde buscamos objetivos comunes la gente, pero con resultados muy desiguales. No sé si ustedes han visto, hombre, hoy día, y eso se verifica a través de los estudios comparados, y los estudios electorales sobre todo, los estudios cualitativos, he trabajado en algunos, la gente hoy día tiene una valoración significativamente positiva de los empresarios. Que a mí para mí eso no está ni bien ni mal, es normal. Incluso si los empresarios son responsables en una sociedad, está bien que tengan esa valoración, porque se corresponde con la verdad en ese caso. Pero esto lo que viene a demostrar que la lógica de la sociedad estructurada sobre la relación capital-trabajo, donde había una distinción entre trabajador y empresario, eso se ha ido diluyendo hoy día. El trabajador cree que forma parte de los mismos objetivos que el empresario. Y cree y piensa que ambos buscan lo mismo y que por lo tanto comparten una relación común. Caramba, yo creo que hay un problema, ¿no? En términos de que hay una relación profundamente desigual. No es lo mismo aquel que por su capacidad de acumulación tiene un nivel de información que el resto de los ciudadanos. Entonces, vuelvo y digo, no es una cuestión de si está bien o mal, sino que hay que caracterizarla adecuadamente para tener una concepción adecuada sobre la democracia. Otro elemento, un saludo para don Conrado, presidente de la Fundación Juan Bosch, que nos acompaña, acaba de llegar. Otro elemento de los marcos sociopolíticos contemporáneos, el asunto de la desregulación financiera, que eso es todo un problema, porque eso implica desregular aquellos controles que se ejercían sobre el propio capitalismo para equilibrar las sociedades, dado que el ámbito del capitalismo y el ámbito del Estado son distintos. Me parece que ninguno mejor que el otro, pero son diferentes. Esa desregulación ha provocado, y esto como también yo le digo a mucha gente en algunos debates, la mejor gente que explica eso son autores de derechas, que empiezan sus libros diciendo yo defiendo el capitalismo. Pero esto que hay ahora, esto no es capitalismo, porque esto es una sociedad monopólicas. Y donde hay monopolio no hay la competencia, que es el fundamento del capitalismo. ¿Quién puede competir con Google? Nadie. ¿Quién puede competir con Apple? Que le pregunten a Huawei, que el año que vendió más celulares que Apple, le metieron un bloqueo y ahora está en el puesto número 7 y en el 2019 estaba en el puesto número 1. ¿Qué capitalismo es ese? No hay competencia. El capitalismo ha perdido anclajes sociales, como explica Thomas Piketty, en un libro fundamental que se llama El capitalismo en el siglo XX, en el siglo XXI, perdón, y otro libro que él tiene que se llama Capital e Ideología. Son dos libros claves porque él es un economista que tiene mucha perspectiva histórica, entonces explica históricamente el proceso de desarrollo del capitalismo hasta llegar a hoy. Que no tengan clases sociales el capitalismo quiere decir que hoy día hay gente que puede acumular muchísimo dinero sin tener una relación con cómo le va al resto de la sociedad. No sé si ustedes vieron que en pandemia la fortuna de Elon Musk se multiplicó 7 veces. Él tenía como 3.000 millones y pico antes de la pandemia. Ahora tiene como 200.000 millones de dólares. O sea, mientras la gente se estaba muriendo, perdiendo el empleo, precarizándose, este señor su riqueza se multiplicó varias veces. Eso constituye un problema, porque quiere decir que se puede acumular sin tener un vínculo con el bienestar del resto de la sociedad. Eso es peligrosísimo, eso es constitutivamente peligroso. Y las disrupciones tecnológicas que han cambiado nuestra forma de comunicarnos, ahora la inteligencia artificial quiere hacer una intervención muy fuerte sobre la forma en que acumulamos conocimiento e información, todo ello es parte de los marcos sociales actuales. La desigualdad, que hoy, como dice Wendy Brown, se asume como algo positivo, ya que se entiende como parte de la competencia. Es decir, somos desiguales en la medida
de que a uno les va mejor que a otros. Vamos a ver, la conferencia de hoy la vamos a cerrar tocando ese punto, porque creo que es muy importante. Así que lo dejo hasta ahí. El ideal aspiracional, clase mediero, que eso hay toda una literatura académica sobre eso, de una clase media que se asume como víctima del Estado, y esto es muy importante, porque como demuestran los estudios demoscópicos, la mayoría de la gente se asume como de clase media hoy día. Ya no hay la lógica de clases del siglo XX, la gente se asume de clase media, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decía hace un rato. Y asumirse de clase media constituye una concepción sobre la vida y sobre el mundo. No es una cuestión meramente económica. De hecho, si nos ajustamos a lo económico, habría países donde las clases medias son bastante reducidas. Un principio de la clase media es la capacidad de ahorro, ¿no? Viendo los datos se ve que eso no está tan presente. La sociología de las trayectorias, de esto habla Pierre Rosanvallon mucho, que tiene que ver con una sociedad, hace 50 años atrás, una persona estudiaba, se preparaba para tener un trabajo y vivir de ese trabajo, ¿verdad? De manera estable, con un tema de trabajando, iba a recibir luego una pensión, construía su casa, que heredaban luego sus hijos, y eso hizo que en la sociedad del siglo XX, sobre todo en la mayor parte del mundo, hubo una visión positiva sobre el futuro, porque la gente creía que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Hoy día los padres están preocupados, porque ven los hijos sumamente endeudados o que no pueden emanciparse, que no pueden independizarse, por el costo de vida que hoy hay, por la lógica de la propia vida de hoy. Entonces son sociedades donde no hay estabilidad de ningún tipo para la mayoría de la gente. Y por último, poblaciones jóvenes sin garantía de futuro y personas de mayor edad que entienden que el mundo de hoy les es ajeno por una cuestión moral, donde se entiende que están sucediendo ciertos cambios que transgreden principios morales que eran troncales para muchas personas, y por todas estas disrupciones tecnológicas que hablábamos hace un rato, que mucha gente, incluso yo, algunas no las entiendo, y digo, ¿por dónde va la cosa? Seguimos. Esto es importante también, que tiene que ver con los ámbitos. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber por dónde van algunas cosas hoy día, que son los ámbitos donde circula la política y la ideología hoy. Esto es importante en el sentido de que hay gente que, en mi opinión, se equivoca un poco porque no logra captar dónde está la ideología hoy día, que la ideología hoy día no está en un político dando un discurso en una tribuna necesariamente. La ideología hoy la puede hacer un youtuber. Creo que hay un youtuber famoso dominicano que hace mucha ideología, cuyo nombre me reservo, empieza con A, hace ideología todo el tiempo, de hecho se declaró de derecha en Twitter un día, no está tan claro que él sepa que es ser de derecha, pero lo dijo, y más allá de que si lo sabe o no, la clave es, me parece a mí, cómo ese tipo de personajes, desde una postura no ideológica, construyen ideología y conectan con mucha gente que la política ya no conecta. Los jóvenes escuchan un discurso político y a los 5 minutos o están aburridos o no saben de qué está hablando el político, no está hablando de su mundo. Esta gente sí. Por lo tanto, tienen una capacidad de generar procesos de efectos de verdad, se llama, muy altos. Y eso hay que verlo. Medios de comunicación. Es un actor fundamental. Mucha gente cree que hoy día los medios no son importantes, son muy importantes, demuestran los estudios. Siguen siendo el principal constructor de sentido común, es decir, configuran la forma en que la gente, en que buena parte de la gente concibe y ve la realidad. Y construyen significantes, es decir, cómo la gente interpreta las cosas. Yo debatía mucho en eso en Ecuador, en el sentido de que en Ecuador hay un problema ahora de inseguridad, y los medios de comunicación en Ecuador presentan la inseguridad como un problema militar y policial. Eso ya implica una posición ideológica. Porque si para ti el problema de inseguridad no es el desempleo, no es que los muchachos no pueden entrar a estudiar, no es que hay una gran desigualdad, es una cuestión militar. Eso es un postulado ideológico. Los medios hacen ese tipo de cosas.
los medios masivos. Y definen la agenda. Esto es muy importante, que eso se verifica hoy con la lógica, la relación entre medios de comunicación y redes. Todavía es a través de los medios principales cuando la mayor parte del ciudadano asume como verdad una cosa, porque la vio en televisión. Mi mamá a veces me comparte información y ella me dice, mijo, mira lo que está pasando. Y yo le digo, mami, pero eso no es así. ¿Pero cómo si eso sale en televisión? Y yo le digo, no, pero vamos a ver, no necesariamente. La televisión también a veces se cuelan sus cosas que no son ciertas. Y eso es muy importante, entender que los medios siguen siendo importantes, valga la redundancia. Las redes sociales son multiplicadores de fuerzas de las ideologías dominantes o dirigidas, me gusta ese término, que he venido leyendo últimamente. Son ideologías dirigidas, no necesariamente dominantes, pero están dirigidas e impregnan la opinión. Esta es la parte problemática, preocupante de las redes sociales, de un elemento anárquico y de comunicación directa que prescinde de las mediaciones. Es decir, antes para que una información llegara a la opinión pública tenía que pasar por el filtro de un medio, por los mecanismos de verificación que eso tenía. ¿No? Ahora tú tienes un canal de YouTube y tú eres un comunicador mañana y te dice así la gente, un comunicador. y eso permite, eso configura un espacio como el de la opinión pública actual, anárquico, que tiende mucho a polarizar, ¿no? Porque hoy la molestia del ciudadano puede penetrar con mucha más facilidad en la discusión pública de lo que podía ser en otras épocas. Y eso hace que la opinión pública esté, no sé si usted ve en el Twitter, los que siguen el Twitter, todos los días hay una tendencia nueva. Entonces hoy hay un escándalo, pero mañana va a haber otro, y el miércoles otro, y nadie se acuerda de nada. La gente no se acuerda de lo que uno dijo hace una semana. A veces me pasa en redes, yo digo, pero yo dije eso. Ah, bueno. Y eso es por la propia lógica de las redes sociales. Las cosas se olvidan muy rápido. Y las conversaciones cotidianas, que es un ámbito, por ejemplo, para los estudios electorales. Cuando uno está trabajando en una consultoría política, una de las partes claves para identificar cómo se construyen las tendencias de votos es ver qué está hablando la gente en sus conversaciones cotidianas, a través de ciertos estudios sociológicos que se hacen para eso, para obtener esa información. Porque en los espacios de conversación cotidiana son privados, esto es muy importante en la sociedad de hoy donde lo privado se sacraliza, por lo tanto la gente cree que ahí no hay ni ideología ni política. Entonces la gente reproduce concepciones ideológicas como verdades naturales, evidentes, porque las habla en su espacio cotidiano. Ah, ¿por qué eso es así? Bueno, pues yo los hablo con mis amigos todos los días. Sí, pero eso que estás diciendo es racista o es machista. No, pero eso lo hablamos normal, eso es normal. Y las conversaciones cotidianas convierten discursos políticos en sí mismos parciales, sesgados, algunos de ellos, en verdades naturales, ¿no? Donde la gente no ve el carácter sesgado de una opinión, la ve como normal porque es lo que yo hablo, es lo que yo todo el día converso. Entonces, las principales amenazas a la democracia, no hoy, sino ahora, entrando de lleno en la discusión, ¿cuáles son las principales amenazas a la democracia? Quisiera advertir que a los que han leído a Moisés Naín, este tipo de autores que circulan mucho, sobre todo porque tienen unos aparatos de financiamientos multimillonarios, Andrés Oppenheimer, que no es politólogo, pero se pasa como gurú de política, quisiera advertirles que tal vez no vean nada de lo que estos señores han dicho que es una amenaza para la democracia hoy día, porque yo difiero de lo que ellos plantean como amenazas a la democracia hoy día. Primera amenaza a la democracia tiene que ver con la desvitalización de la idea de pueblo. La noción de pueblo es fundamental para la democracia por dos elementos claves. Uno es la cuestión de la soberanía popular. La soberanía en una democracia tiene que recaer en un sujeto que se pueda luego expresar a través de un procedimiento. Y ese es el pueblo. En principio es un sujeto abstracto, porque uno se preguntará ¿qué es el pueblo? ¿Verdad? Porque, es decir, fuera de la idea ¿qué es el pueblo concretamente?
porque no estamos de acuerdo, la mayoría de la gente, vivimos en realidades disímiles o conflictivas. Sin embargo, y eso era lo que teorizaba mucho Rousseau, esa idea abstracta del pueblo hay que concretarla de alguna manera. Hoy día eso se ha roto porque no se encuentra en ningún lado el pueblo. El pueblo es inhallable hoy día. Por algo que decía Rosanvallón, que ahí cito en su principal libro que se llama La desconfianza en la democracia, que es el asunto de que el pueblo ya no puede expresar una totalidad en las sociedades plurales de hoy día. Otra que, esta es clave a mí me parece, el lenguaje de la libertad como no intervención, no sé si recordarán, la libertad liberal, es decir, la libertad que le impone límites al Estado en cuanto a su capacidad de intervenir con el individuo, esa idea de libertad que solo se entiende como libertad privada, es decir, la libertad en mi ámbito privado, que era de la que hablaba John Locke, cuando decía que se debe hacer un pacto social para garantizar la propiedad privada del individuo. Pero una de las cosas que se equivocan, la gente que milita en ideologías más de derechas hoy día, es que John Locke no solo estaba hablando de la propiedad de una casa o algo, él estaba hablando de la propiedad tuya en el sentido de ser dueño de ti mismo. Era la libertad como una autonomía individual y personal. De eso hablaba John Locke, pero esa parte no se menciona mucho hoy día, porque implicaría que si una persona, para ejercer esa libertad como autonomía, hay que garantizarle los derechos fundamentales. Y hay gente que no quiere que se hable de eso hoy día. Eso no, pues es autoritarismo, dicen. Y en la sociedad actual, ese tipo de libertad se ha impuesto a eso que yo les decía hace un rato, que fue con lo cual se articuló en el siglo XIX, que es la libertad republicana. La libertad como un compromiso cívico con lo común y con la participación del gobierno constituido de una sociedad. Eso se ha perdido hoy día. Hoy la gente entiende la libertad es como hacer lo que le da la gana, en su espacio privado. No entiende la libertad como un compromiso cívico, en su lenguaje cotidiano, en su concepción de la vida y del mundo. Y eso desvitaliza la idea de pueblo. Otra cosa que dice Pierre Rosanvallón, que a mí me parece que es clave también, que es la diferencia entre el pueblo como un cuerpo cívico y el pueblo como un principio. O sea, el pueblo como un cuerpo cívico se refiere al pueblo que se pueda traducir jurídicamente, ¿no? Aquí los juristas que hay aquí, me imagino que han leído bastante de eso, en Bobbio, Kelsen, toda esa gente. Es decir, es ese pueblo que se pueda expresar a través del marco legal constitucional de una sociedad. Hoy las sociedades actuales lo que han privilegiado es ese tipo de pueblo, el pueblo formal, jurídico, etcétera, pero no el pueblo como un principio, que es el principio del fundamento popular, soberano de las instituciones en el pueblo. Eso se ha ido perdiendo hoy día en las sociedades actuales. La captura subjetiva del neoliberalismo, así le llaman en un libro que se llama Horizontes neoliberales en la subjetividad, de Jorge Alemán, es un filósofo y psicoanalista argentino muy bueno. Yo creo que esto es sumamente importante porque hoy día muchos de los desafíos que enfrentamos y que enfrenta la democracia tienen un carácter subjetivo, tienen un carácter en cómo interpretamos y concebimos la realidad. Y tienen una dimensión de lenguaje también que es muy importante. Entonces, lo que Jorge Alemán dice, que el neoliberalismo como régimen dominante hoy día, en cuanto a racionalidad, esto es muy importante porque esto no tiene que ver que si hay un gobierno neoliberal o no, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de cuál es la racionalidad dominante hoy día, que en otro tiempo era otra, era la racionalidad del estado de bienestar, era la racionalidad donde la gente asumía como algo positivo que el Estado se encargue de un conjunto de responsabilidades sociales y que contuviera aquellos desequilibrios que se generan por la capacidad de acumulación que tienen otros por sobre la mayoría de la gente. Eso no existe hoy día casi, ese tipo de marcos, ¿verdad? Porque hay una captura subjetiva, dice Jorge Alemán, donde la gente valora como una cosa positiva este tipo de elementos. Yo creo que esa parte es clave. La economización de la política, otra de las más peligrosas, que provoca una pérdida del lenguaje democrático en nuestras sociedades, como dice Wendy Brown. Fíjense
Y yo siempre menciono esto, que hoy día hay gente que critica el Congreso de un país. Porque es caro, dice. Caramba, eso implica una desvitalización profunda del lenguaje democrático, porque la valoración de un Congreso en una sociedad debe ser en términos de si es representativo o no, de si aprueba leyes adecuadas o no, de si tiene una relación con la ciudadanía o no. Pero la gente no, si es caro o barato, como si fuera un supermercado, ¿no? Como si el Congreso fuera allí, ¿no?, donde venden el pollo, si es caro o barato. Y también eso es una tontería desde el punto de vista macroeconómico, porque si uno ve el presupuesto nacional de nosotros, dentro de ese presupuesto, ¿cuánto representa el Congreso? El 0,0. O sea, eso no representa una cosa sustancial, ¿verdad? Pero la gente está discutiendo todo el día que es muy caro. ¿Se dan cuenta? ¿No? La dimensión ideológica de la discusión que muchas veces no guarda relación con los hechos, con la realidad, digamos, fáctica, concreta. Y eso tiene que ver con una economización de la política donde la gente valora desde un lenguaje económico de costos y beneficios una cuestión que es política, que tiene que ver con otra dimensión, por ejemplo, con la representatividad. Esto es muy importante como desafíos a la democracia hoy día. La lógica algorítmica de las grandes tecnológicas, lo que Zuboff llama el capitalismo de la vigilancia. Esto es una cosa central hoy día, porque es que, como se dice mucho, ¿no?, Facebook, Google, toda esta gente, ojo, que son personas, que eso es otra cosa, a veces se habla de una perspectiva impersonal, ¿no?, sobre este tipo. Esas empresas son personas, son gente y son, digamos, son accionistas, que tienen un gerente que les tiene que rendir cuentas, tienen unos dueños, unos creadores, y esas empresas grandes tecnológicas, lo que señala Zuboff, el problema está que estas empresas, para ser rentables, ¿verdad?, para generar mucha utilidad, necesitan meterse en lo más profundo de nuestros gustos y deseos, colocarlos en algoritmos para saber qué vamos a pensar antes de pensarlo. Y antes de uno querer algo, ya saben qué te pueden vender, qué contenido te pueden generar para que tú sigas deseando eso. Y ella le dice a eso, ella le llama las economías de escala, de alcance y de acción. El punto peligroso, en la que ella dice en ese libro, es que estamos cerca de llegar a la economía de acción, que es una economía, dice ella, donde el individuo ya va a estar configurado para lo que quiere desear. Cuando uno lee sobre los avances en neurociencia, uno dice, esto está a la vuelta de la esquina, para que antes de que uno quiera algo, ya esa gente va a saber lo que tú vas a querer, pero así al dedillo, no en términos de probabilidad, no, exactamente, eso es peligrosísimo, eso transgrede el principio básico de la democracia, del libre albedrío, de la libre selección, etcétera, etcétera, ¿no? La normalización de la mentira, esto es algo que a mí me preocupa mucho, sobre lo cual yo incido. Ya hoy día es legítimo hablar mentira, cuando en el mundo de nuestros mayores, de nuestros abuelos, mentir era algo muy malo. A más de uno de nosotros nos dieron una buena pela por haber dicho una mentira, pero hoy día la mentira se ha constituido, sobre todo en este ámbito de redes sociales, de los llamados youtubers, en un negocio. Difundir fake news es un negocio y puede poner presidentes. Hay un presidente en Estados Unidos que su nombre empieza con D y su apellido con T, no lo voy a mencionar por un tema de prudencia, que hacía campaña mintiendo todo el tiempo. De hecho, un medio de comunicación que fue como su central de promoción, Fox News, tiene que pagar una multa de $780 millones por mentir. Por mentir. Es un peligro porque la democracia requiere algo que a mí me parece muy lindo y muy importante, que decía Robert Dahl, que es un conocimiento iluminado. Es decir, que la gente decida en base a la verdad. Que si tú tienes una opinión negativa sobre algo, sea en base a la verdad, no en base a una mentira que te llegó a través de un algoritmo con inteligencia artificial, donde vieron que si te lo colocan rojo, porque a ti te gustan los rojos, lo vas a tomar como una verdad y vas a empezar a odiar a una gente sin tú saber sus ideas. Y hay un montón de gente por ahí odiando sin saber qué es lo que piensa el otro. Yo tuve una conversación con una persona una persona muy conocida del país, que me había seguido en redes sociales,
me invitó a un almuerzo porque sabía que yo estaba aquí y hablamos. Él es un ultraconservador. Y él me dijo, pero tú no eres como yo pensaba. Y yo dije, bueno, pero es que sí. Y yo le dije, ni tú eres como yo, como te muestro en redes, que es una gente que está odiando todo el día. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Se generan estos odios, estas percepciones a partir de las redes sociales y de esta lógica de los fake news y las mentiras, donde si te dicen de una manera efectiva que tú eres un traidor y que tú quieres que República Dominicana sea no sé qué mañana, eso se convierte en verdad y te empieza a odiar un montón de gente en base a eso. Eso transgrede la democracia de una manera muy delicada. La polarización, Estados Unidos es un caso de manual sobre eso, la polarización existencial, donde la gente cree que no lucha contra un adversario. Luchar contra un adversario es con una persona que no estás de acuerdo, una persona, un proyecto, un político, un partido, no estás de acuerdo, pero le reconoces legitimidad. Y si gana las elecciones, bueno, que gobierne, yo haré mi rol como crítico, como oposición, y vendrán otras elecciones, otros procesos. Ahora no, ahora si gana el que no me gusta, se acabó el mundo. Nos vamos a convertir en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Bueno, esto es muy curioso porque los otros días en Ecuador, donde yo vivía y participo en algunos debates, decía una persona los otros días, si gana fulano, vamos a hacer Nicaragua. Yo dije, mira, empezaron por Cuba, Venezuela y Nicaragua, pronto van a decir Corea del Norte. Vamos a hacer Corea del Norte. Y después van a decir, va a ser la Yugoslavia de Tito del 56. Y se dan ese tipo de dinámica, ¿no? Y del otro lado también, ¿no? Desde otros horizontes ideológicos más de izquierda, donde prácticamente plantean un fin del mundo si ganan las alternativas más hacia la derecha, más hacia el centro, vamos a decir, lo que se conoce como el centro, etc. Y yo creo que eso es peligroso, independientemente si lo pronuncia alguien que nos gusta su ideología o no. Esta idea de que en cada elección se decide, qué sé yo, la vida. No es una elección, es una cuestión contingente. Si no se gana hay otra. Hay roles, uno de ellos es el de ser oposición y el de ser la crítica. Pero es eso, no más de ahí. Y un poco esta última parte sobre el asunto de la ciudadanía democrática. ¿De qué hablamos cuando decimos este asunto de ciudadanía democrática para el siglo XXI en función del tipo de sociedad que tenemos hoy, que estuvimos viendo en este recorrido? Yo creo que para construir ciudadanía democrática, primero, hay que asumir la condición ideológica y parcial de nuestras posturas. No tenemos verdades absolutas, tenemos posiciones parciales, que en función de nuestra visión del mundo y el lugar que ocupamos en la sociedad, asumimos tal posición, tal tema. Pero no es una verdad absoluta. La política no es una lucha de verdades absolutas, es una lucha de ideas distintas y de concepciones distintas de la vida, del mundo, de la sociedad, de los valores. Decía Max Weber, la política es una disputa entre universos de valores, él decía. Y el lugar de enunciación, que esto se pierde mucho hoy. Todos tenemos un lugar de enunciación. Lo que decía Bourdieu, un hábitus que nos constituye. A mí hay cosas que me constituyen por donde vengo, por haber sido un migrante, que nací en un campo, que viví en Ecuador, etcétera. Otras personas, cada uno tiene digamos, una experiencia de vida que orienta muchas de las formas en que tú ves las cosas. Pero hoy día no se puede hablar de eso, porque si hoy día uno dice que determinado posicionamiento está muy anclado al lugar de clase social que ocupa una persona, te dicen resentido, dicen que eso es, bueno, un montón de cosas, no sé qué, de tonterías, como lo que se dice hoy. Pero no, eso es una descripción en función de tu lugar de enunciación, desde donde tú hablas y ves la realidad, tú vas a concebir cosas. Una persona que haya sido hijo de una señora que limpia casas, ¿verdad?, va a tener una sensibilidad a todo lo que gire alrededor de ese tema, que no es la sensibilidad del hijo de la casa donde ella limpiaba. Y eso no se puede decir ahora. Pues eso es resentimiento. La idiotez de las sociedades de hoy es bastante peligrosa para la propia democracia, porque yo creo que eso es una cuestión, no es condenar, es simplemente hacer una descripción. No está ni mal ni bien en el lugar del uno y el otro, porque esa es otra, porque no se está poniendo como en una cuestión dicotómica
de que por tú ser de un lugar tienes como que un privilegio de enunciación, tienes como que más verdad. No, se está haciendo una descripción desde el hecho de que tu perspectiva está vinculada a un lugar que tú ocupas en la sociedad. Las instituciones liberales, que hay personas de la visión liberal que no quieren que se toque este tema, yo creo que debe tocarse. Las instituciones liberales de hoy son, como dice Chantal Mouffe, una contingencia histórica producto de una hegemonía. Las sociedades, ¿de dónde vienen las instituciones liberales? Vienen de una perspectiva burguesa de la sociedad. Eso lo decía el profesor Juan Bosch hasta el cansancio en todos sus textos. El Estado liberal que vivimos hoy día es un Estado burgués. Eso no está ni bien ni mal, eso es una descripción. Por lo tanto, hay elementos de ese Estado, de ese nexo institucional, que pueden ser corregibles desde una perspectiva emancipadora, desde una perspectiva de una mayor construcción de la igualdad y la libertad en nuestras sociedades. No en el sentido que hay que cambiarlo todo, hay cosas que están bien, pero hay cosas que se pueden cambiar. Pero hay gente que plantean las instituciones liberales desde esta frase, a mí me parece superficial, que son como que es lo mejor de algo así como que es entre lo malo lo mejor que había. No, son una contingencia histórica que se puede cambiar. Hay otras cosas que nunca se han experimentado. Y se podrían experimentar en el contexto de la sociedad de hoy. En Dinamarca hay unos debates, yo leo la prensa de Dinamarca, porque se puede leer en inglés, no en el idioma que ellos escriben, que eso no hay quien lo entienda, que ellos tienen unos debates muy interesantes hoy día sobre la cuestión cooperativa. En Dinamarca, no sé si sabían, el 34% de los supermercados son cooperativas, sin dueño. Uno dice eso hoy aquí y te mandan para Cuba. Eso lo están haciendo en Dinamarca, el país donde mejor se vive del mundo. Y tiene mercado, tiene capitalismo y todo eso. La democracia, para que haya ciudadanía democrática, hay que entender que la democracia permite el surgimiento de concepciones antagónicas que confrontan la propia democracia. Y por esto el tema del populismo, que lo tocamos en una de las clases, porque yo creo que es importante, y Rosanvallón es un crítico del populismo. Él dice que el populismo es peligroso, pero que es legítimo, él dice, porque es una expresión democrática, porque es una forma de democracia que él le llama democracia límite polarizada. El populismo es una forma de entender la democracia como un asunto de luchas antagónicas. Por eso los populistas hablan mucho del pueblo, de las élites, ¿verdad? Recurren mucho a elementos discursivos, retóricos, que son muy polarizantes. Recordarán Hugo Chávez, el propio Donald Trump, desde un populismo de derechas, ¿verdad? Esa cuestión retórica está muy presente, como hablábamos. Pero es una forma de democracia. Y esto implica que debemos saber que la propia democracia tiene fallas. Y que como parte de esas fallas, es normal que te va a surgir un Hugo Chávez en una sociedad. Es normal que va a surgir un Bukele. Porque Bukele, por ejemplo, está dando solución a su modo, que yo no comparto, a un problema que la democracia de El Salvador nunca pudo corregir, que es el de la seguridad. En El Salvador hay gente hoy día que dicen, hace 4 años atrás yo no podía tener un negocio y ahora puedo. ¿A qué costo? Es lo que hay que preguntarse también, ¿verdad? Metiendo preso a medio mundo y ver si dentro de 5 años, yo no sé si ustedes sabían el dato, porque ahora Bukele es el nuevo sacerdote, ¿no? del siglo XX. Todo lo que dice Bukele es verdad. A mi papá le encanta Bukele. Me envía como 5 videos de Bukele al día. Y yo digo, pero ya está bueno, porque envíame uno de Trump por lo menos. Y Bukele, no sé si sabían, en El Salvador hoy día, creo que era como el 14%, el 8% de los hombres jóvenes entre 16 y 25 años están presos. El 8%. Eso es sostenible. Pero ni Dubái que sean. ¿Quién va a tener recursos para sostener eso? Esas cárceles llenas de gente. Entonces, a la sociedad salvadoreña, lo que hay que darles tiempo, y vamos a ver dentro de 5 años cómo está eso. Vamos a ver. Si Bukele logra en 5 años sostener eso, es un héroe. Si logra sostenerlo en el modo que él lo está haciendo, que es sin corregir las causas estructurales de esa violencia, que tienen una matriz de desigualdad,
de un país que viene de una guerra civil. Él no está tocando eso, es lo que está metiendo gente presa. Vamos a ver, ¿verdad? Si ese Bukele, si los videitos van a ser efectivos dentro de 5 años. Hoy, esto es muy importante, esto lo dice Bobbio, él señala en un libro del 1986, hace ya 36 años aproximadamente, ya Bobbio estaba pensando que en la sociedad moderna, contemporánea, el problema no es democratizar el Estado. El Estado se ha democratizado mucho cuando uno lo ve en perspectiva histórica. Es decir, la sociedad, hemos pasado del Estado censitario del siglo XIX, donde solamente podían votar hombres, propietarios, o los gentry en Inglaterra, es decir, la gente vinculada a la nobleza, con títulos de nobleza, en nuestra sociedad, donde hasta la década del 30, 40, no podían votar las mujeres, que son la mayoría de la sociedad, no podían votar, etcétera. Hemos pasado de eso a sociedades de voto universal, de estados que tienen que subir en internet sus presupuestos por ley, que han tenido que transparentarse. El Estado se ha democratizado. Lo que hay que democratizar hoy día, y lo dijo Bobbio, un socioliberal, son los ámbitos privados, que tienen una injerencia grandísima sobre la vida de los ciudadanos. Empresas privadas que tienen una injerencia fuertísima en lo que uno decide todos los días, empezando por lo que uno consume, que de una perspectiva de política pública de salud, habría que mirar eso. ¿Cuánto colesterol se le está vendiendo a la gente? ¿Cuánta glucosa se le está vendiendo a la gente? ¿Cuántos carbohidratos se le están vendiendo a los muchachos? Desde un punto de vista de salud pública. Y eso atañe, eso apunta al funcionamiento de ámbitos privados que se cree que como no tienen que ver con política, pueden hacer lo que quieran. Bobbio ya hablaba de eso, de democratizar ámbitos privados de la sociedad. El Estado, ¿qué más hay que democratizar del Estado? Si hemos pasado de estados de los cuales solo podía participar el 20% de la población, a estados donde cualquier persona hoy día, prácticamente cualquier persona que tenga una cédula, puede ser candidato a cualquier cosa hoy día, y puede participar de la política. Lo cual a mí me parece que está bien, con ciertos controles, ¿no?, que podrían mejorar eso. Ningún grupo, esto es muy importante para sectores del ámbito del nacionalismo y todo eso, dicen algunas cosas que deben escucharse, que tienen pertinencia, me parece a mí, si bien no coincido con lo que plantean. Ningún grupo puede reclamar supremacía en la fundación de la sociedad. Esta lógica de quién es patriota o quién no, eso es peligroso. Porque ¿quién determina entonces qué te constituye a ti un patriota? ¿Qué determina eso? ¿Quién determina eso? ¿Verdad? Eso es peligroso. Esas ideas que empiezan a circular en sociedades de hoy, donde deciden, tú eres un patriota legítimo, tú sí, tú no, tú puedes estar, tú no, en función de criterios bastante, por lo menos, no claros, muchas veces. Y por último, la desigualdad en el nivel estructural es antidemocrática, que es la desigualdad que hay hoy muy fuerte, porque establece jerarquías y privilegios que impiden realizar la singularidad de la gente. Y les decía que con esto iba a terminar, cuando hablábamos arriba, hace un rato, del tema de la desigualdad, por la cuestión, esto es una reflexión muy interesante que se está haciendo hoy día en algunos autores, entre ellos Jorge Alemán, que tiene que ver con que cuando uno habla, sobre todo, vamos a decir, la gente que se posiciona en una perspectiva más progresista o de izquierda, de su visión sobre la sociedad, el tipo de igualdad que proclama aquel que llama a que el Estado intervenga para corregir desequilibrios en la sociedad es de una igualdad estructural que está hablando. Lo que se llama en filosofía política una igualdad en el nivel óntico, es decir, en el nivel de las instituciones, en el nivel de los hechos políticos. No es la igualdad ontológica, que es la que mucha gente denuncia, porque la gente dice, no, porque tú que hablas de la igualdad, pero tú entonces me vas a decir a mí que yo puedo elegir y que no estoy hablando de eso, no se habla de eso. Esa es la que se llama la igualdad ontológica, la igualdad constitutiva, que es la singularidad, eso que cada quien sea lo que quiera. Pero esa posibilidad de tú poder expresar lo que tú quieras, hoy día se está perdiendo con la gran desigualdad de nuestras sociedades. ¿Cuántos talentos, y lo pongo así muy claro, cuántos talentos en el arte, en las ciencias, en distintos ámbitos de la sociedad, se pierden
en la drogadicción hoy día. Se pierden en accidentes de motor en un barrio popular de nuestro país. ¿Cuántos talentos? Porque nunca pudieron expresar su singularidad y sus talentos en una sociedad estructuralmente desigual que no les dio las oportunidades, que los condenó por el sitio donde viven y que lo único que supo decirle es que tú eres guaguaguá, como se dice ahora, o que no saben hablar, porque es una de las cosas que a mí me molesta mucho, sobre todo porque vengo de ahí, que es cuando le dicen a una persona muy humilde, no, que tú no sabes ni hablar, pero tuvo oportunidades de hablar bien, las tuvo. ¿Vio algún libro en su vida? ¿Tuvo a mano algún libro? ¿Una buena escuela que funcionara bien? Esa igualdad estructural que te permite un punto de partida igual para la gente es lo que se proclama, no la igualdad personal, cada quien que elija y que haga lo que le da la gana, digamos, dentro de un marco. Y eso a mí me parece importante, esa discusión. La igualdad ontológica no es lo mismo que la igualdad estructural. Lo que se defiende es una igualdad estructural como punto de partida, como marco institucional que le permita a la gente expresar su singularidad. Porque si no, lo que te va a permitir expresar tu singularidad es de donde tú vengas, es tu sector social, es cuál es tu apellido, es quién es tu papá y quién es tu mamá. Eso es lo que te va a permitir canalizar tu singularidad, tus talentos particulares, personales. No aquello que sí te lo garantizaría un marco institucional en una sociedad funcional que permita aquellos equilibrios, donde la gente pueda expresar sí lo que es y que no se pierda en el camino. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elvin, por tu interesante disertación. Para continuar con este compartir de saberes, ya vamos acabando la jornada, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero por cuestiones de tiempo solo podremos responder a 4 preguntas. Habrá 2 micrófonos disponibles en el público, por allí están, levanten. Pónganse de pie mejor, pónganse de pie los 4 que van a participar con las preguntas y el profesor las responderá una por una. Vamos a tratar de que esas preguntas o el comentario, porque puede existir algún comentario, sea muy breve, por favor. Señor Diomedes. Sí. Un micrófono para Diomedes, por favor. Igual, antes de que el señor Diomedes hable, nosotros vamos a enviar, gracias al profesor Elvin, vamos a enviar por aquellos correos con los que se registraron, vamos a enviar la diapositiva que hoy ha utilizado el profesor. Además, la semana entrante podrán ver en el YouTube de la Fundación esta grabación, la grabación del evento. Adelante, Diomedes. Sí, bueno, el tema de pueblo. Bueno, ya se señaló, que me dice aquí Corrado, presidente de la Fundación Juan Bosch, que dice, pero Elvin es un gran charlista, un gran conferencista. No tenía todavía la oportunidad de escucharlo así, en vivo. Bueno, no, simplemente el tema de pueblo que señalaba, lo que significa el pueblo, ¿no? Y yo quería nada más decir un verso de 3 líneas sobre el pueblo español. Y esto es de Machado, Antonio Machado, un gran poeta. Sí. Él decía del pueblo, dice, los señoritos, eso en España, señorito quiere decir, aquí serían los popis, sí. Dice, los señoritos inventan la patria y la venden. Dice, el pueblo no la nombra siquiera, pero la defiende con su sangre. Sí, buenas noches. Felicitar
al charlista que ha dado una disertación que ha sido un manjar para todos. Quería preguntarle cómo podemos crear una nueva cultura política que vaya acorde con esto de nuevo siglo XXI, ya que prácticamente el estilo de manejar la política en años pasados, vemos que ya para esta nueva época debemos adaptar un nuevo sistema que pueda darle respuesta al nuevo orden político nacional. La pregunta era sobre cómo fomentar un sistema político, una nueva cultura política. Bueno, una nueva cultura política envuelve algunos elementos de lo que estuvimos viendo hoy, ¿verdad? Y otras cosas que se han conversado y otras cosas que se saben, que se discuten en nuestras sociedades. Primero implica, en mi criterio, frente al tipo de sociedad que hay hoy día, implica un asunto que tiene que ver con una forma distinta de nosotros concebir nuestra relación con los demás, ¿verdad? Con las otras personas que constituyen nuestra sociedad. Implica una relación distinta con las instituciones, implica un mayor compromiso, decíamos, cívico, en términos de algo que pasa mucho hoy día, que en el lenguaje común, no sé si recordarán cuando hablábamos, ¿no?, de los dos tipos de lenguaje político, el lenguaje común, el lenguaje especializado. En el lenguaje común se habla mucho hoy día de esta cosa de como, si no votas no te quejes, como que algo así dice la gente, ¿verdad? Una cosa como esa. Hay algo de verdad en eso, si bien yo en principio no estoy de acuerdo del todo, porque no es votar solamente el ejercicio ciudadano, pero creo que hay algo de verdad en el sentido de que la relación de la gente con las instituciones políticas no puede ser solo negativa, como crítica. Hay gente que son hoy expertos en criticar en Twitter, ¿no? Están en desacuerdo con todo, ¿no? Todo está mal. Pero yo pienso que una nueva cultura política, entendida desde la ciudadanía, porque hay que hablar de cultura política desde la política profesional y desde la ciudadanía. Desde la política profesional deberíamos hablar, creo yo, de cosas básicas de políticos mejor formados, políticos profesionales. Las sociedades donde se vive bien tienen políticos profesionales. Yo estaba viendo un dato que en Suecia, como el 70% de los miembros del Congreso eran sociólogos y maestros. ¿Qué son aquí en República Dominicana? Banqueros, tigres. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema de partida, desde el punto de vista de una cultura política entendida desde la política. Y desde la ciudadanía, creo yo, responsabilidad social, responsabilidad crítica de los ciudadanos, un vínculo mayor con las instituciones. Democracia no es votar cada 4 años, es participar, es debatir, es hablar con el vecino. Hay gente que critican la política, pero no hablan con el vecino, ni lo miran al vecino. Eso pienso, ¿no? Bueno, muchas gracias y felicitar al profesor y amigo Elvin Calcaño por esa magistral conferencia. Profesor, ¿qué rol? Adelante. Mi nombre es Darling Canela, periodista de profesión, alumno o exalumno de Elvin Calcaño. Hemos participado en diversos espacios juntos y un gran admirador del profesor Elvin. Decía, maestro, que qué rol juegan o deberían jugar los partidos políticos en una sociedad como la dominicana, en lo que tenemos distintos debates, en lo que en algún aspecto exaltamos la fortaleza del sistema de partidos que tenemos, pero en otros se evidencia la gran desconexión y desafección que hay de los partidos políticos con la sociedad y ese nexo que debería haber entre los reclamos de las grandes mayorías y cómo los partidos políticos deberían ser la voz que eleve estos reclamos y que a la vez represente para buscar soluciones, ¿no? ¿Qué rol deberían jugar entonces los partidos políticos en esto que usted mencionó de democratizar los ámbitos privados? Porque los ámbitos privados, a través de lo que consumen,
como productos a través de estas tecnológicas, a través de YouTube, productos con una alta carga de ideología que modifican el lugar de enunciación de las mayorías. Entonces vemos, por ejemplo, el personaje que usted mencionó, que empieza con la A, que tenemos videos de él más antiguos, donde él tomaba una posición, por ejemplo, sobre el aborto, pero ahora participa de traer personajes que promueven todo lo contrario, la negación de esos derechos, y se identifica en esos ámbitos. Y entiendo que hay una relación de eso con la ausencia de los partidos políticos para poder elevar los reclamos de las grandes mayorías y cambiar de alguna manera esta dinámica que se está produciendo hoy en día, en el que hay una ausencia total de esa conexión que debería haber. Muchas gracias. Muchas gracias, Darling. Ahí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta en relación al tema de los partidos. A mí me parece que la primera es que los partidos tienen que sí adecuarse a una sociedad diferente. En la sociedad de hoy, como demuestran datos y una serie de estudios, no hay militantes políticos, hay pocos, hay simpatizantes políticos. La gente sigue figuras, no partidos. Porque la gente, a través de las redes y las campañas electorales manipulan eso, en algunas me ha tocado trabajar, pero manipular tal vez en el buen sentido, que es cómo hacer que la gente en su conversación cotidiana hable desde el marco que tú quieres que hablen, ¿verdad? Eso se utiliza el neuropolítica y neuromarketing para eso. ¿Y qué quiero decir con este asunto? Que la gente hoy día se relaciona de manera directa con los partidos. O sea, la gente cree que habla con el candidato. Y una de las cosas que se utiliza para manipular es que la persona crea efectivamente que tiene una relación directa con los políticos. Eso hay esta forma de hacer un video para eso. Entonces, ese asunto es un desafío para los partidos, porque los partidos son instituciones del siglo XX para una sociedad del siglo XXI, pero siguen siendo importantes, porque no hay democracia como la que tenemos actualmente sin partidos. Yo creo que los partidos tienen que adaptarse a la nueva sociedad, tienen que democratizarse, tienen que convertirse en espacios de pensamiento, de circulación de información, en núcleos, ¿verdad?, en vectores que generen opinión en la sociedad. Yo creo que ahí hay un gran nicho. Como los partidos tienen estructura, pueden ser una cosa muy importante en términos de generar opinión, que no sea solo los youtubers. ¿Dónde están los partidos en términos de su incidencia sobre lo que la gente conversa? Pero lo único que hacen es comprar votos, o estas cosas antiguas de estar pagando a una gente para ir a una marcha. Caramba, utilizan otros mecanismos y herramientas que se pueden hacer para incluso modernizarse ellos y con eso de modernizar la propia sociedad. Pero creo que los partidos son importantes. Sin partidos no hay democracia. El que los partidos le fallen a una sociedad, no hay que ir contra los partidos, hay que ir contra los mecanismos que permiten que una gente llegue a los partidos. Yo creo que eso es importante. Gracias. Buenas noches, yo soy Alfredo Freites. Yo estoy apegado a algo que dijiste ahorita, que soy de la generación que está viviendo una democracia que le parece ajena. Porque yo viví otro periodo donde había militancia política, donde había lucha ideológica, donde había lucha por la democracia, lucha patriótica. He tenido la suerte de, como soy de Ciudad Nueva, me ha tocado todo lo que ha pasado en el país, que comenzó en Ciudad Nueva desde los años 60. Yo soy hijo de un exiliado político que murió en el exilio y he vivido una vida intensa política. Bueno, pues me tocó vivir un episodio histórico para mí, y se lo digo y lo comparto con ustedes, que fue la marcha del Día del Trabajo de la Fuerza del Pueblo. A mí me gusta conocerlo todo. En lo único que yo estuve metido en lo que ha pasado en este país en los últimos 60 años fue en la matazón de abril de Jorge Blanco. Pero después yo he estado en todo. Pues yo decidí irme a la Marcha del Pueblo, porque fue un espacio donde han
ocurrido grandes hechos políticos, de grande concentración, y dije, esta cita del PL, de la Fuerza del Pueblo, se le va a abrir el pecho, porque ahí hay que ir, tiene que haber mucha gente. Y llegué, era a las 10 de la mañana la cita, y llegué a las 10 menos cuarto. Vi 10, 15 gente, poca gente. Y digo, yo se lo sabía, esto va a fracasar. Y me acerco y ahí hay gente debajo de los árboles. Y fue subiendo la hora y yo decía, cuando comience a subir el calor, se va a ir el chin que ha llegado. La historia. Ahora hace más calor que antes. Cuando yo era niño, en diciembre nosotros usábamos chaqueta y jaque y abrigo porque hacía frío. Bueno, oh señores, y de repente, 10:30, comienza a dar la gente como hormigas debajo de la tierra. Y yo decía, esta gente no salió. Y comencé entonces a dar vuelta a buscar la guagua. No había guagua. Sí, pues yo dije, vinieron en guagua. Y como yo soy periodista, digo, periodista no de verdad, no de lo de ahora que hacen notas de prensa y la titulan, ¿no? De redactar. Pues comencé a darle vuelta a la zona. No habían guagua. Entonces, y participé en la marcha, o sea, 2 horas y media bajo el sol. Lo que quería, estoy narrando esto porque para mí es un hecho histórico, porque marca una diferencia con lo que ha pasado antes, de la no militancia política. Ahora estamos, lo mismo que ocurre en el periodismo, de que lo que se hace es trabajar notas de prensa, antes había que salir a buscar la noticia. Está ocurriendo en la política. Los mítines y las marchas se dejaron por los costos. Había que comprar la presencia de la gente, su concurrencia a los eventos. Bueno, esta marcha se hizo sin pagar. Ya. O sea, yo dije, señores, y lo fui a ver, y hablaba, yo me metía porque un escritor famoso norteamericano fue, que termine, todo lo bueno que se está poniendo esto, mira, en esencia, que quería decirle que, profesor, que cuando habla de militancia, creo que ahora se está produciendo o se produjo algo que puede ser un cambio histórico en la forma de hacer política en el país. No voy a hablar de la exposición porque, y me perdonan, que yo estoy borrando, la edad, es que en su exposición, profesor, si lo toca de soslayo, es que se está hablando de una clase económica y de un Estado, pero como que no hay conexión entre uno y otro. ¿Quién financia ese Estado? ¿De dónde sale el Estado que nos gobierna? Perdón. Gracias y discúlpenme. Bien, buenas noches. Jonathan de Oleo, soy antropólogo social e investigador, agradeciendo al profesor brillante como siempre, bueno, vamos a decir egresado del curso que estuvimos participando. La pregunta mía contesta un poco ya lo que había planteado del tema del papel de los partidos políticos. Ahí entra un poco también el tema de la formación política, pero va básicamente a algo que vengo también estudiando como investigador, y es el tema de la participación en la política y específicamente como candidatos de los banqueros en el país. Y cuando hablo de banqueros es de las bancas de apuesta. ¿Cómo se ha ido incrementando esa participación? Si ha tenido usted como experto en el área, en otros países, si se está dando lo mismo que aquí, si se ha estudiado esto, y sobre todo el papel que juegan luego en el Congreso, que es los resultados son cero de ellos y de otra gran cantidad de personas que los mismos partidos políticos, ya sea por el tema de captar recursos, que viene de la mano con esa participación y esa oportunidad que le dan a ellos para llegar, y también por el nombre que tienen y la parte social que manejan en las comunidades. Entonces, yo me pregunto hasta dónde vamos a llegar los partidos, todos, dándole esa oportunidad a esa gente, ningún tipo de formación, y que también tienen un rastro generalmente oscuro en el país.
¿qué tiene de particularidad eso con otros países? Y si hay algún estudio que se haya hecho, se esté haciendo vinculado a esto. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. No conozco algún estudio, digamos, sobre si hay muchos banqueros, vamos a decirle así, ¿no? La bancología, la bancocracia, una cosa así, podría decirse, en otros países. Yo creo que en el caso de República Dominicana, eso de nuestro país tiene que ver con una política que perdió sus fundamentos ideológicos. La lucha política actualmente en República Dominicana no tiene un fundamento ideológico, digamos, explícito o principal, lo cual ha abierto las puertas de par en par al dinero, a la lógica del dinero en los partidos políticos. Y cualquier persona que lleve un manojo de dinero para financiar una campaña, le abren las puertas y le ponen una candidatura, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente sobre eso, ¿no? Y fomentar una sociedad democrática, una ciudadanía democrática, yo creo que le puede hacer frente a eso con muchos de los elementos que habíamos hoy día. Yo invito a la gente a que participe de los partidos, el que quieran. No participo de esa lógica donde hay gente que como que hay unos partidos que con eso no se puede. Yo creo que en cada partido hay cosas buenas y malas. Y invitar a la gente joven, la gente con ideas, que trate de participar, porque creo que se puede ir siendo la diferencia si hay esa participación desde la sociedad con los partidos involucrándose, ¿no? Para darle otra dirección a eso. Pero más allá de lo que acabo de decir también, el tema de los banqueros, ¿no? Los dueños de bancas, yo creo que eso está asociado a la educación de la República Dominicana, de nuestro país. Una sociedad con un nivel educativo bajo, con un nivel intelectual y cultural bajo del ciudadano promedio, es una persona tendente en una sociedad donde todo se mide en dinero, a que recurra a una banca buscando suerte, ¿verdad? Y buscando una salida a su situación existencial realmente o bien precaria o limitada, ¿verdad? Entonces las bancas hay que verlas desde la otra dirección. Las bancas expresan la realidad de un país estructuralmente desigual. No hay bancas tantas en los sectores acomodados económicamente, ¿verdad que no? Hay bancas en los sectores populares, donde la gente recurre a ese mecanismo como una búsqueda de tratar de salir de la pobreza, a través de una sociedad que te vende que tú eres si tienes dinero. Porque también la gente no se hace responsable, la gente critica a banca, pero después, en la siguiente conversación, te hablan desde una perspectiva de que la gente vale por el dinero, ¿no? Y ahí está el problema. Hay un elemento subjetivo cultural que yo creo que debe corregirse y rescatarse un lenguaje distinto en la sociedad que no reproduzca ese tipo de lógicas e imaginarios que fundamentan las bancas, porque las bancas están ahí porque son un gran negocio. Y el fundamento de ese negocio es una sociedad poco educada, poco ignorante, se podría decir, que recurre a ese tipo de cosas. Buenas noches, Adalgisa Corsino. Para saber si han contemplado ya la posibilidad de convertir este diplomado en una maestría. Me imagino que aquí hay muchas personas interesadas en que se pudiera dar una cátedra ya más completa y formalizada, y teniéndolo usted como asesor académico, teniendo también la plataforma de la Fundación, si han pensado en que se puede hacer un programa o un pensum para masterandos. Y para el compañero decirte que puedes buscar el libro de Daniel Levitsky, Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, Cómo mueren las democracias. Ahí nos explica básicamente ese libro la responsabilidad que tienen los partidos políticos de filtrar a los outsiders o aquellas personas que quieren llegar a la política pero que no tienen el arraigo, y aparte de que pues son la columna transversal y central de la democracia, porque organizan la información, informan a la ciudadanía, organizan el electorado y representan una salvaguarda a pesar de todos los desafíos que hay con el financiamiento económico de las campañas electorales y todo lo que guarda. Gracias. Tenemos, perdón, profe, luego de la respuesta de Adalgisa, tendremos la última participación, ya está preparada. Gracias. Bueno, yo creo que el proceso de crear una maestría siempre es mucho más complejo, envuelve otros tipos de elementos.
sí sería interesante explorar, podría haber alguna conversación sobre eso, pero esto es un curso que yo creo que lo que podría ser un siguiente paso en esa dirección es constituirlo en un diplomado. Y a partir de ahí, otro paso académico de pensar en digamos, algún tipo de proyecto articulado a instituciones del país, debería hacerse de ese tipo, donde se pueda hacer algo así como una maestría en pensamiento político o en gestión pública, que en mi opinión, esto es una cosa más académica, yo creo que la administración y la gestión pública hoy día se enseña pésimo, pues se enseña casi que como un empresario para ir a administrar una institución, es una estupidez. La gestión pública es otra cosa, ¿no? Es una cosa mucho más seria, más fundamentada. Yo creo que, pero bueno, me parece que interesante la idea, pero primero habría que hacer un diplomado, ¿no? Porque es un curso, si bien puede parecer tal cosa, tal vez por el contenido. Y, bueno, hay otra pregunta, y luego cerramos con Alfredo. Buenas noches. Mi nombre es Iralisa Díaz, agradeciendo a Elvin que vino desde tan lejos, muy divertido podría decir, el tiempo que pasamos con él lunes y miércoles de 7 a 9. Ni un día faltamos, ¿eh? Bueno, yo tengo una pregunta. A mí realmente me llama mucho la atención el tema de las ideologías, porque en República Dominicana yo no te puedo decir que nosotros somos de derecha o de izquierda, porque somos 31 partidos políticos, o sea, somos 30 partidos políticos. Y si no me estoy equivocando o alguien me puede... Bueno, somos más. Pero en fin, aquí viene mi pregunta. ¿Realmente son tan necesarios tener tantos partidos políticos? Entiendo que estamos en un sistema democrático, pero ¿realmente son tan necesarios? Y con esa pregunta viene, ¿vamos a seguir dentro del negocio de la creación de partidos políticos? O sea, dentro de los medios estamos tratando eso. Creo que fue una periodista que ella sacó no un reportaje, sino dentro de su programa ella estaba hablando del negocio de la creación de partidos políticos. Y también ya para terminar, y perdón que van 3 preguntas, esto regularmente yo solo pregunto a una politóloga mujer, sin embargo, como esto, o sea, me quiero escuchar la opinión de Elvin, ¿qué podemos hacer o qué tipo de métodos se pueden utilizar dentro de los partidos políticos, especialmente para las mujeres, para cambiar los niveles ya establecidos, los niveles estructurales de desigualdad dentro de los partidos políticos? Que lo que más nos afecta... ¿Desigualdad en qué sentido? Desigualdad en jerarquía, vamos a ponerlo. Entre hombres y mujeres. Claro, entre hombres y mujeres, dentro de los partidos políticos. Sí, yo a veces utilizo los espacios que participamos mujeres políticas, pero yo quiero también aprovechar este espacio para dar a conocer a los caballeros que están aquí, que eso es un problema que tenemos dentro de los partidos políticos, porque yo sé que aquí hay muchas personas que están dentro de diferentes partidos políticos y es una problemática que nosotras lo vivimos, pero ustedes como caballeros también saben que está. Entonces, bueno, cierro aquí la pregunta, así que todo suyo. Gracias. Gracias. No, yo pienso que ninguna sociedad tiene tal diversidad como para que haya 30 y pico partidos, porque se supone, en teoría, que los partidos tengan una base ideológica y que al mismo tiempo tengan cierta representatividad, de tal manera que representen a una parte de la sociedad que piensa así, ¿verdad? En ninguna sociedad hay 30 sectores ideológicos, hay 3, 4, 5. ¿No? Si asumimos que el centro existe, habría 6. Pero no, yo pienso que normalmente lo que se ve en estudios comparados, por ejemplo en países como Ecuador, donde yo estaba hasta hace poco, en Ecuador hay como 80 partidos. Ahí mañana cualquiera se levanta y monta un partido y hay que inscribirse. Y lo que sucede es que en sociedades así, muestran los estudios, hay un problema importante de mercantilización de la política, los partidos son negocios, ¿verdad? Y también hay una crisis, suelen ser sociedades con una crisis de representatividad,
que es uno de los problemas fundamentales de las sociedades hoy día, digamos, en sentido político. Hay un problema de representatividad, de la propia dimensión representativa de la democracia se está viendo incapacitada de dar las soluciones a las personas para sus problemas actuales. ¿Qué posición tienen los partidos en la República Dominicana sobre el problema de los algoritmos? ¿Tienen alguna? ¿Qué posición tienen sobre el problema de la educación? Y no de dar dinero, sino de cómo concebir una educación distinta. ¿Tienen especialistas en educación, investigadores, formulando políticas públicas en el área de la educación, los partidos? En términos de la educación que se necesita para el siglo XXI, ¿qué política tienen sobre las universidades? Que es una crítica que yo tengo a las universidades del país, ahora que estoy trabajando en una, y es que yo creo que en nuestro país hay un déficit de investigación en las universidades. Las universidades no son, por Dios, solo para dar títulos y dar clases. Las universidades son para crear conocimiento. Y el paradigma de la sociedad del siglo XXI es un paradigma del conocimiento. En Asia lo entendieron en los años 70 y hoy día es la principal zona geopolítica del mundo porque es la sociedad que mejor se ha insertado a la nueva economía del conocimiento, donde ya lo que define la riqueza de un país no es tener petróleo, tener recursos de ese tipo, es tener inteligencia, crear cosas. Entonces yo me pregunto qué posición y política tienen los partidos dominicanos sobre el fenómeno de la educación superior para que lo atiendan una vez estén en los espacios de poder o de tomas de decisiones. Yo creo que ninguna. Tú le hablas a un político dominicano de políticas de investigación, es decir, una política dirigida a que las universidades, sus docentes puedan dedicar 1% de su carga laboral a investigar y a producir conocimiento, a producir papers, a producir capítulos de libros, a crear grupos de trabajo y de investigación, investigación pertinente a los problemas de la sociedad, investigación articulada a los problemas del mundo. Uno le habla de eso a un político dominicano y le está hablando en chino, ¿verdad? Y deberían tener los partidos políticos una posición sobre eso, dotarse de académicos especialistas que les puedan ayudar a fundamentar políticas sobre eso. Entonces yo creo que está mal que hayan tantos partidos porque refleja problemas de fondo dentro de la sociedad y totalmente de acuerdo, las políticas para equilibrar, yo creo en las políticas paritarias, ¿no? Yo creo profundamente en eso. Por una cuestión muy básica, ¿no? ¿Ha habido presidenta mujer en la República Dominicana? ¿Eso es un problema o no es un problema? ¿No es un problema? Porque la mujer es la mayoría de la sociedad. ¿Por qué no puede llegar al poder? ¿No es un problema eso? Hay otros elementos, o sea, porque no solo que llega al poder, también habría que ver sus ideas, ¿no? Thatcher era mujer y desmontó el estado de bienestar en Inglaterra, pero eso es otra consideración. Pero yo creo que todo lo que sea que permita que las instituciones y los ámbitos de poder reflejen la pluralidad que hay en la sociedad es positivo. Y no solo eso, también habría que ver si hoy los sectores populares están representados en los ámbitos de toma de decisiones. Me da la impresión que no. Porque veo mucha gente que no se parecen a nadie que uno ve en el metro, tomando decisiones. Y yo creo que eso es un problema. Yo creo que eso es un problema para una sociedad desde el punto de vista de lo que estábamos hablando. Tu lugar de enunciación. Si tú no sabes, si no has visto nunca lo que es tomar un motoconcho, tus políticas sobre transporte pueden ser deficientes. Como una que hubo por ahí que querían prohibir que andaran 2 gente en motor de noche. Ese nunca cogió un motor. ¿Verdad? Ahí hay un problema de partida. ¿Verdad? Hay un problema de partida. Que no es que necesariamente tengas que venir de ahí, pero debe equilibrarse, caramba. Debe equilibrarse. Por eso desde dónde tú hablas, de dónde tú piensas y ves las cosas. Y bueno, cerrando con lo que decía nuestro amigo Alfredo, ¿quién financia el Estado? La gente. La gente a través de los impuestos. Eso es un mito, no que el de los empresarios. Yo no sé si ustedes sabían, y esto lo dijo un gran economista dominicano en una conversación que hicimos el año pasado desde la Fundación, unas charlas que de hecho hay un proyecto para retomar eso ahora, le vamos a llamar diálogos democráticos, con personalidades, personas para conversar, van a ser en línea para que sean abiertas. Y un economista muy bueno, compatriota de nosotros, él mostró con datos
irrebatibles, que República Dominicana era el país donde las personas muy ricas pagan menos impuestos de América Latina. Una carga impositiva del 16%, en América Latina es del 22%. En Europa, donde nos dicen, mucha gente nos dice, no, que hay que parecerse a esos países. Yo digo, pues vamos, pues empiecen a pagar impuestos. En Europa pagan los altos niveles digamos, de ingreso, 37%, 36%. En Dinamarca pagan el 42%. En República Dominicana el 16%. Entonces, ese es un mito eso, ¿no? Que son los empresarios los que pagan impuestos. Otro mito, son los empresarios los que crean empleos. Falso. La mayoría de los empleos son empresas pequeñas, entre 3 y 6 trabajadores. Y muchas informales. Otro mito. No quiere decir ni que sean buenos ni malos, hay buenos y malos, como también hay buenos y malos en las empresas pequeñas y medianas. Hay gente que bueno y mal en todos lados, pero yo creo que hay que develar mitos y hablar de la realidad para poder hacer una panorámica adecuada de cuál es la realidad del país y a partir de ahí fomentar políticas públicas y fomentar una cultura democrática. Muchas gracias. Merecidos aplausos, profesor. Ya decía en sus palabras el señor Diomedes que estamos conmemorando los 60 años del gobierno de Bosch y así los 60 años de la proclamación de la Constitución del 63, también conocida como la Constitución de Abril. La Fundación Juan Bosch, por ello, tendrá el próximo jueves 11 y el viernes 12 una jornada de paneles respecto al tema de la Constitución del 63. El jueves 11 a las 6 de la tarde será la ceremonia inaugural con el tema 60 años de la Constitución de 1963, legado de democracia y dignidad. En ese acto daremos apertura a los paneles y también reconoceremos a 2 constituyentes electos en el 63 para participar de la asamblea revisora de esta Carta Magna. El día viernes 12 a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la mañana tendremos 2 paneles sobre la Constitución de Abril. El primero, configuración jurídica y avances en derechos sociales. Y el segundo, cómo retomar ese legado de transformación de la Constitución. Toda esta actividad será realizada en el Paraninfo de la Facultad de Economía, como conocemos, de la UAS. Así que pueden acompañarnos. Por favor, un micrófono, acérquenle o venga por aquí. Me excusa que intervenga, pero para que tenga, como este es yo felicité cuando hablé al profesor, pero también debí felicitar porque yo participo en los cursos. Ustedes participan mucho y hay un gran nivel, de modo que los felicito a todos ustedes, los que participan, porque hay un nivel y hay un interés de lo que se habló, ¿no? Por las ideas y eso. Pero bueno, entonces quería decirles, por eso intervengo de nuevo, que el homenaje que hay el próximo jueves, hay 2 días, el jueves y el viernes. Entonces el jueves lo que habrá será un homenaje a 2, esto es lo importante, a 2 constituyentes de la Constitución del 63, los únicos vivos, y son hermanos, y eran de partidos diferentes. Uno era del PRD, Aristide Victoria José, y otro era cívico, la Unión Cívica, Unión Cívica Nacional, que era el otro partido que enfrentó a Bosch, así que se enfrentaron. Entonces ya son mayores, uno tiene 91 años y otro tiene 87 años. De modo que es muy importante, ese será el acto. Y esa constitución que ya lo veremos en los cursos, hay temas que hay varios eventos con motivo a los 60 años y ya veremos detalles de la constitución y otras cosas. Quería solamente decirles eso. Gracias. Así que ya saben que los asientos suyos están reservados desde ya. 11 y 12. En los correos que nos han facilitado vamos a enviar la diapositiva y el flyer con estas actividades que realizaremos en conmemoración de los 60 años. La próxima semana podrán
ver en YouTube, como ya les decía, esta actividad grabada y colgada. Al finalizar, a mi derecha pueden encontrar los certificados. Es importante para retirar los certificados conocer el grupo al que pertenece. Y para ayudarles, en julio del 2022 empezó el primer grupo, en agosto el segundo grupo y en febrero de este año el tercer grupo. Así con su nombre y primero con el grupo al que pertenece y su nombre podrán retirar los certificados. Y paralelo a eso vamos a compartir un refrigerio y saberes. Vamos a compartir saberes con el profesor Elvin y con todos los compañeros. Importante que sigan la fundación y las acciones que la fundación realiza. Entérense en nuestras redes sociales y pueden contar con nosotros. Estamos ubicados en el tercer nivel de este edificio, de la Biblioteca Nacional. Así que muchas gracias a todos por participar de esta conferencia y que juntos podamos continuar construyendo esta cultura de paz, esta ciudadanía democrática. Buenas noches y buen provecho.